Estás escuchando Rotterdam Press. Algo diferente. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de este podcast. Les habla Erasmo de Rotterdam Press, hoy en compañía lamentablemente del titular de este programa, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va, señor Pereira? Me cerró la puerta en las emisiones, algunas emisiones de la semana pasada, y aun cuando lo estaba escuchando ahí grabando, pero pues aquí ya estoy y le cambié la chapa y todo aquí a la puerta para poder entrar, ¿eh? Sí, en definitiva es muy difícil mantenerlo a raya y sobre todo en este programa que lamentablemente lleva su nombre en el título, que si no, insisto, hace mucho le habríamos dado las gracias y lo hubiéramos sacado con sus cosas en una caja de cartón. Pero bueno, hoy no me queda más que sentarme aquí a platicar con usted sobre este filme de estreno reciente, en definitiva uno de los más esperados del año, muy en específico en el caso de México, y también uno que digamos que está viniendo a cerrar con mucha fuerza pues lo que ha sido esta gran galería de filmes que nos ha tocado presenciar en el transcurso de 2025. ¿De cuál se trata, señor Pereira? Vamos a hablar de la versión de este año 2025 de Guillermo del Toro de la película Frankenstein. Así es, este filme que de hecho es una superproducción de Netflix. De hecho, bueno, ellos deciden colocar la película en cines selectos, y eso de selectos hay que subrayarlo porque en sí es una película que no está llegando a las grandes cadenas. Por ejemplo, en el caso de México no está llegando a las grandes cadenas, sino que el propio Guillermo del Toro por allí antes del estreno publicó una lista de cines dispersos por todo el país que tendrían esta película en exhibición cosa de 2 o 3 semanas antes de que llegara como tal al servicio de Netflix, y es de notar que la mayoría de ellos son cines pequeños, podríamos decir cinetecas. Entonces pues sí, como que fue muy de notar eso, que lo colocó en auditorios muy específicos para disgusto de algunas personas que no tienen cerca uno de estos lugares, y pues que ni modo, tuvieron que esperar hasta que llegara a Netflix para presenciarla. Pero bueno, este fin de semana ahora sí tiene su gran estreno precisamente en esa plataforma, esta más reciente adaptación de la novela de Mary Shelley de 1818, Frankenstein or the Modern Prometheus, la cual nos viene escrita y dirigida por Guillermo del Toro. También él sirve como productor, y en donde encontramos a un elenco pues igual, ya prácticamente de puras estrellas como se ha vuelto la costumbre con este señor: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, saludos Mia, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, Christoph Waltz, David Bradley, Charles Dance y Ralph Ineson, entre otros. Bueno, pues de hecho Guillermo del Toro ya había dicho que tenía mucho interés en adaptar Frankenstein prácticamente desde que se estrenó su película anterior, que fue esta versión animada de Pinocho, que tenemos pendiente comentar aquí en el podcast porque igual me pareció un ejercicio interesantísimo. Pero bueno, en definitiva yo creo que si esta nueva adaptación de Frankenstein causó pues revuelo, llamó la atención y atrajo las miradas, es precisamente por venir pues firmada por este señor Guillermo del Toro, quien de unos años para acá nos tiene acostumbrados a trabajos de muchísima calidad, trabajos que pues atraen, bueno, o ganan premios, y en definitiva creo que esta versión de Frankenstein en específico desde ahora se está posicionando como un importante contendiente para pues esos premios. A lo mejor no los gana todos, pero yo estoy seguro de que mínimo las nominaciones se las va a llevar. ¿O qué opina usted, señor Pereira? Sí, de hecho me sorprende bastante esta película, y como usted comenta, ¿no?, que demasiado selectos los cines, ya sea aquí en México, siendo esto por que es Guillermo del Toro el que es el director, y obviamente porque es mexicano,
pero también en Estados Unidos, ¿no? Que muchas veces, y como es costumbre para Netflix, simplemente saca algunas películas en algunas salas selectas en Nueva York, en Los Ángeles. Creo que ahora expandieron un poquito más, lo pusieron como 1 o 2 semanas en cines. Creo que ahí es una tal vez apuesta un poco perdida, porque pues podrían haber hecho tal vez más dinero si lo hubieran puesto, porque digo, se estrena en Netflix el 7 de noviembre, o sea, una semana después de Halloween. Yo creo que hubieran hecho más dinero si la ponen más tiempo en salas, y obviamente con un poquito más de lugares donde podría uno poder haberla visto. Pero bueno, en fin, la película me parece muy interesante, me gustó mucho, está súper bien hecha. Sí se gastaron el dinero, muy buen dinero para poder hacerla. Ya habíamos hablado en TechPili acerca de esto, de estas grandes producciones que estaba haciendo Netflix, pero creo que aquí es dinero muy bien gastado y la historia me sorprende. Creo que la vamos a poder, más bien, la vamos a desmenuzar bastante aquí, pero en general me pareció una muy grata sorpresa y me gustó bastante. Sí, en definitiva, yo creo que uno de los aspectos más fuertes de esta película es el estético, que digo, a fin de cuentas, ya de muchos años para acá, si las películas de Guillermo del Toro destacan por algo, es precisamente por la estética. Y bueno, el hecho de que esta sea una pieza de época, es decir, una historia situada en el siglo XIX, pues le da la oportunidad de explotar esto pues al máximo. Como usted dice, es una superproducción, tuvo un presupuesto de 120 millones de dólares. Esto que usted comenta de que pudieron haber generado más dinero dándole un estreno masivo en cines, pues sí, en definitiva. Digo, estoy viendo que con este estreno limitado lograron recaudar un poco más de $300,000, que pues la verdad es muy poco, pero a fin de cuentas yo considero que la tirada era que esto atrajera público a Netflix y no precisamente a los cines. Si le hubieran dado ese estreno masivo en cines, pues sí, seguramente habría sido un super éxito de taquilla, pero cuando llegara por fin a Netflix, mucha gente interesada quizá ya no la vería allí. Muchos se dirían, pues la voy a ver otra vez, porque a fin de cuentas creo que es una buena película. Pero pues mucha gente que la vio en el cine, sobre todo partiendo del hecho de que es una película un poco larga, dura 2 horas y media, habría dicho, pues ¿para qué la veo otra vez en Netflix si ya la vi en el cine? Y quizá no dispongo de esas 2 horas y media para dedicárselas de nuevo. Entonces, yo creo que más que nada este estreno en cines limitados obedeció al hecho de que es un requisito para que la película pueda contender por un Oscar. Entonces, pues digamos que allí están palomeando ese requisito y de paso, pues empezaron a generar mucho ruido, ¿no? Porque esa gente que empezamos a ver las buenas reseñas una vez que esto llega, por ejemplo, a la Cineteca Nacional, y pues por cierto que la Cineteca Nacional muy pronto tuvo que publicar un comunicado diciendo no tenemos boletos para Frankenstein de aquí como hasta el 2029. Pues bueno, nada más por esta, llamémosla propaganda de boca en boca, pues dices, ni modo, no voy a poder verla en el cine, pero eso sí, voy a estar al pendiente cuando llegue a Netflix porque quiero verla de inmediato, a ver si de verdad es todas estas cosas buenas que la crítica está señalando. Y yo considero que en lo que respecta a esta película, como usted dice, esos 120 millones de dólares que se gastaron, queda clarísimo que sí se los gastaron en las cosas correctas, porque se ve increíble, se escucha increíble. Yo creo que uno de los grandes valores es la banda sonora de Alexander Desplat. Y pues digamos que es muy evidente que sí costó lo que costó, tomando en cuenta también que muchos de los efectos que estamos viendo en pantalla son prácticos, como es el sello de Guillermo del Toro, quien de hecho en la promoción de esta película ha sido muy vocal contra la inteligencia artificial. Y ha sido muy aplaudido su discurso, ¿no? De que él, están padres esas herramientas, pero él considera que pues el verdadero arte cinematográfico, se necesitan pintores, se necesitan carpinteros, se necesitan pues personas que hagan vestuario, etcétera. Y todo eso está presente aquí. En definitiva, debe haber por allí
una que otra cosita que está generada por computadora, pero yo considero que si hemos de hacer un porcentaje de los efectos visuales, cuántos son prácticos, pues yo quiero imaginarme que es entre el 70-80%, lo cual pues es admirable. Y pues sí, claro que te va a elevar el presupuesto, pero yo creo que aquí lo están desquitando y Netflix debe haberle soltado el dinero sin chistar, tomando en cuenta que pues es un director que constantemente está arrojando cosas muy interesantes. Por allí quizá algunas de las películas, lo que es ya la historia, no ha gustado tanto, pero eso sí, algo que nunca se le va a poder criticar a Guillermo del Toro es que sus películas se vean feas. Bien, pues dicho todo esto, señor Pereira, quiero empezar, bueno, antes que entremos como tal con los detalles de la trama, los actores y demás, quiero preguntarle si ha leído la novela original de Frankenstein. No, de hecho no lo he leído. Y bueno, antes de continuar con la reseña de la película, también estaba yo tratando de hacer memoria y creo que no solamente no he leído la novela, sino creo que nunca he visto una película exactamente que vaya de Frankenstein. ¿Cómo crees? Sí, exactamente, estaba yo tratando de hacer memoria y creo que también por eso me gustó mucho esta y cómo la manera en que la desarrolla Guillermo del Toro y cómo pues termina siendo todo el formato de la película, porque pues no conocía nada, o sea, obviamente creo que, bueno, más bien, o sea, yo sabía, ¿no? Lo que todos sabemos de que es este doctor Víctor Frankenstein que toma varias partes de varias personas y las junta para crear a un, bueno, en este caso un monstruo. Y esto como que del rayo, que para que viva. Y no me acuerdo de esa película viejísima, ¿no? De está vivo, etcétera. Pero creo que de ahí en fuera, nada más como escuchar por aquí por allá acerca del personaje. O a veces que aparecía tal vez en alguna película de, no sé, como personaje secundario, nunca como personaje principal o en caricaturas, pero hasta ahí, Entonces, es algo que también como que hasta me sorprendió cuando estaba yo viendo la propia película, de decir, caray, ni la novela la he leído y creo que en verdad nunca me he puesto a ver una película que tenga que ver específicamente con el monstruo de Frankenstein o con esta historia. Entonces ahí se la dejo. Ok, bueno, pues yo sí he asomado a distintos materiales de estos que usted acaba de mencionar, empezando por la película de los años 30, la de James Whale, en donde aparece Boris Karloff haciendo al monstruo que, pues en definitiva, es el que ha trascendido muchísimo a la historia, bueno, a la cultura popular, y que también se encargó de perpetuar un número de elementos que no coinciden con la historia de la novela, como esto de está vivo, ¿no? Que no estoy seguro de si ese detalle de está vivo es de esa película o de otra de las tantas que aparecieron después, porque, bueno, en su momento también le generaron su gran cantidad de secuelas, casi todas ellas con el propio Boris Karloff. También recuerdo mucho que me gustaba ver en el 5 la versión de los 90, la que dirigió Kenneth Branagh, en donde Robert De Niro hace al monstruo, y yo considero que es una muy buena versión. Yo creo que Robert De Niro hace también un monstruo muy interesante. También me acuerdo mucho de esta, que ya era como una reimaginación en donde querían presentar al monstruo como un superhéroe de I, Frankenstein, con Aaron Eckhart, que, híjole, es malísima. Y sí he asomado al libro. Hace ya muchos años, pues más que nada porque me pareció un libro de esos que es requisito, ¿no? Yo creo que todos en algún momento tenemos que asomar a esta historia y ver, pues, por qué resulta tan llamativa, ¿no? Por qué terminó por convertir a su autora Mary Shelley en prácticamente un one hit wonder de la literatura. Porque lo cierto es que casi nadie conoce otra cosa escrita por ella más allá de esta novela de Frankenstein. Y debo decir que todos estos productos que he mencionado me han gustado. Si me da a elegir entre las dos versiones, la de los 30 y los 90, quizá me gusta más la de los 90, más que nada porque se siente como una película más completa y un poquito menos caricaturesca que la de los años 30. Pero lo cierto es que ninguna de las dos parece seguir a la letra la historia que está contando la novela. Y ya entraremos en ello, pero yo considero que aquí Guillermo del Toro
también está cambiando unas cosas, pero en otros aspectos, como que él dijo, ok, ¿por qué las versiones anteriores no tocaron estos puntos? Yo sí quiero profundizar un poco más en ellos, pero pues eso sí, la de Guillermo del Toro tampoco es una adaptación a la letra. De hecho, yo creo que algunos de esos elementos que cambia, algunos de ellos yo considero que son incluso hasta para bien. Entonces, pues sí conozco la historia. Y bueno, la pregunta con la que quería seguir era si había visto la versión de Boris Karloff, pero ya nos dijo No. que no. Lo que sí es que en definitiva yo creo que el activo más grande que tuvo esa versión de los años 30 es precisamente la caracterización del monstruo. Y es que en muchas otras de estas que usted menciona, en donde es incluso un personaje secundario, incluso en videojuegos como Castlevania, siempre que uno piensa en el monstruo de Frankenstein, piensa en esta versión de Boris Karloff que es muy alto, delgado, con la cabeza plana, con cicatrices, hasta con estos como ¿qué será? Como receptores o contactos que tiene en el cuello y por supuesto que en la novia. Que por cierto, viene película de la novia para el año siguiente. Como que estos monstruos clásicos están en un muy buen momento y ya quiero que lleguemos a ese punto también. Bien, pues habiendo expuesto todo esto, como les decía, esta es una adaptación que cambia un número de detalles de la novela, pero también considero que sí está tratando de contar la historia más o menos como lo hizo Mary Shelley en el libro. Guillermo del Toro decide situar estos acontecimientos en 1857 y dividirla en 3 actos, que yo considero que esta división termina siendo un poquito innecesario porque cada uno de estos actos es muy extenso. O sea, incluso llegado el tercer acto, ya ni me acordaba que me habían puesto por allí una pantalla en donde me decían que esta era la primera parte, ¿no? Digo, está bien, no afecta gran cosa a la historia, pero empezamos como tal con un prólogo en el cual vemos que la tripulación de un barco danés que están llevando a cabo una expedición al Polo Norte y se acaban de quedar atorados en el hielo, pues resulta que precisamente en este yermo congelado encuentran a un hombre herido, al cual deciden pues llevar a su barco, ayudarlo a que se caliente, y pues resulta que este hombre es precisamente el doctor Victor Frankenstein, quien procede a contarle su historia al capitán del barco. En este caso, Victor Frankenstein es interpretado por Oscar Isaac, el capitán del barco por Lars Mikkelsen. Y de allí, pues la verdad es que sí sigue bastante de cerca el planteamiento general de la novela, partiendo del hecho de que descubrimos que este personaje, Victor Frankenstein, es un joven aristócrata. Aquí Guillermo del Toro decide digamos que profundizar un poco más en su historia familiar, ¿no? De dónde viene este hombre, por qué es como es. Por ejemplo, profundiza un poco en cuál es la relación con el padre, y más adelante esa relación con el padre se va a trasladar a cuál es su relación con el monstruo, que a mí me pareció un muy buen detalle. Y vemos que como tal, pues es hijo de un hombre acaudalado, un hombre noble, que como tal es como que es entre un militar y un médico, o es un médico militar. Y al parecer una de las grandes obsesiones de este hombre es que su primogénito siga en sus pasos. Y desde muy joven empieza a prepararlo, empieza a enseñarle pues conceptos de medicina. Pero eso sí, es uno de estos maestros o instructores pues muy severos, ¿no? Que vemos que si no es capaz de aprender, si no es capaz de memorizar, pues la consecuencia es castigo corporal, ¿no? Que tiene esta vara en donde descubrimos que pues primero como que le azota las manos, ¿no? Pero cuando se da cuenta de que pues no necesitamos cuidar tus manos porque van a ser tu instrumento, pues ni modo, te vamos a pegar en la cara, y quiero imaginarme que también en la espalda, qué sé yo. Y también descubrimos que este joven Frankenstein como que también empieza a desarrollar una especie de complejo de envidia hacia su hermano menor. Cuando nace el hermano menor, muere su madre,
con la cual él era muy cercano, y es que el trato del papá con el hermano es totalmente distinto. Con Víctor, que es el primogénito, es muy, muy severo, ¿no? Y parece estar obsesionado con que sea, pues no cualquier médico, sino el mejor médico que el mundo haya visto, mientras que con el hermano es muy relajado, ¿no? Con él juega, él sí le muestra afecto, es cariñoso, etcétera, y como que dice, ¿por qué no pudo ser así conmigo? Entonces, muy pronto adviertes que la relación entre estos dos hermanos no va a ser cercana, porque efectivamente cuando muere el padre, Víctor se va lejos a estudiar, continuar con sus estudios de medicina, mientras que su hermano menor se va a Viena. Pues yo entiendo que prácticamente a vivir bonito. O sea, al parecer se dedica a algo relacionado con las finanzas o con los negocios, pero él lleva una vida bastante tranquila y ordinaria, mientras que Víctor, pues sí termina de entregarse como a esa obsesión por la medicina, y no solamente eso, queda también muy afectado por la muerte de su madre. Él intuye que su padre deja morir a su mamá cuando nace su hermano. Por allí se lo recrimina, ¿no? O sea, la dejaste morir. La película nunca termina de explicarte si de verdad la dejó morir o en definitiva ya era un caso insalvable. Pero, pues como que él también se obsesiona con la muerte, aunado al hecho de que precisamente al morir su madre le empieza a tener estas visiones que, híjole, qué imagen tan poderosa esta como del ángel, que es como una especie de estas figuras de santos de bulto, sí, que por cierto, sí. Esa figura del ángel que tiene el joven Víctor en su, pues yo entiendo que está en su recámara. Ajá. Parece uno de estos santos tallados en madera como de San Miguel de Allende. Y hasta nos quedamos platicando, pues seguramente lo es, seguramente lo mandó a hacer por allá. Me gustó mucho, pero estas escenas cuando parece que la figura cobra vida, híjole, a mí me pareció una imagen súper impactante. Entonces, pues cuando crece, está tan obsesionado con la medicina y con la muerte que él, pues como que hace de su cruzada personal encontrar una manera precisamente de desafiar a la muerte, y vemos que como tal esto le acarrea no solamente pues caer en desgracia al interior de esta facultad, que vemos que los maestros dicen, no, pues es que es una herejía, ¿cómo vas a desafiar a la muerte? Este experimento que hace para ellos igual creo que visualmente es muy impactante. Sí. Y pues digamos que encuentra a su gran benefactor o mecenas en el personaje de Heinrich Harlander, que es interpretado por Christoph Waltz, que nos es presentado como pues un empresario, una especie de empresario armamentístico, que igual parece tener estas mismas obsesiones, y al descubrir a Víctor decide pues financiar sus experimentos, decide darle dinero para ver si de verdad es capaz de encontrar una manera de desafiar a la muerte. ¿Qué le parece pues todo ese planteamiento, señor Pereira? Me gusta desde el principio, ¿no? O sea, cuando de las primeras imágenes que vemos es este barco, que usted dice, este barco danés que está en una expedición rumbo al Polo Norte, y no sabemos qué es lo que está pasando o por qué lo están tratando de hacer. Y bueno, pues todo esto, ¿no? Que hay la desolación, el frío, el estar en contra del clima, una de las cosas que sí me atrapó es el no saber si la tripulación en algún momento en toda la película se iba a poner en contra del capitán, o en qué momento más bien, porque yo dije, de aquí en algún momento esto va a pasar y esto va a cambiar de una u otra manera. Y como usted comenta, esto de que lo dividiera en partes, la trama también me parece bastante interesante. Creo que está muy bien hecho eso que usted comenta, de presentarnos a Víctor Frankenstein y toda su relación familiar, obviamente con su papá, su mamá y su hermano. Pero yo creo que en muchas familias, y sobre todo yo creo que en ese entonces, en el siglo XIX, yo creo que sí caía mucho la responsabilidad en el primogénito en pues ser el exitoso, digámoslo de una u otra manera, porque pues alguien tenía que mantener las riquezas familiares y todo esto. Y bueno, yo lo veo también a veces como en estas familias reales, ¿no? Que el primogénito o la primogénita siempre va a ser el rey o la reina, y los otros chicos, pues hijos, hermanos, hermanas, simplemente se la dedican a pues hacer lo que ellos quieran,
como que sin tener una u otra responsabilidad. Entonces más o menos lo veo también de esa manera. Me gustó eso de que te presentaran una relación muy, muy, muy fuerte con la mamá. Y como usted dice, todavía hay otros misterios que tal vez no era necesario que resolvieran. Entonces eso también me pareció un buen lugar en donde, digamos, hacer una pausa en la vida de Víctor y el poder trasladarnos años después donde está en la escuela de medicina y cómo está presentando pues su investigación. Quiero pensar que parte de por qué está haciendo esto de buscar, digamos, la inmortalidad es eso, ¿no? De que pues pierde a su madre y pues él ya no quiere perder a seres queridos. No lo veo como algo de que él diga, yo nunca quiero morir, yo quiero ser inmortal. Uh-huh. Pero como que parece ser que él quiere darle este regalo, ¿no? A la humanidad de decir, pues ya no tenemos que morir, o sea, ya podemos estar aquí por siempre si es que así lo decidimos. Por lo cual me termina gustando y se me hace bastante impactante la presentación que hace. No sé si está haciendo simplemente una presentación como de su tesis o de su investigación o si es algo exactamente como para graduarse o yo qué sé, pero me gusta mucho, ¿no? Que es impactante en varias maneras. Y esto, ¿no? Que también agarra, creo, no sé si era una manzana o algo que le avienta a este medio cuerpo, literal medio cuerpo, y ya ven, la atrapó con una mano. Eso significa que pues tiene reacción. Y le dije, dámela y me la dio. Entonces eso también significa que está pensando. O sea, no es nada más, no estoy aquí con un acto de circo. Me gusta también que, obviamente, como son las primeras imágenes y la primera parte de la película, nos están presentando pues el estilo de lo que va a ser la película. Nos presentan a un Víctor Frankenstein que es bastante motivado, que pues que tiene sus metas muy definidas, que está casi obsesionado con el poder realizar esta investigación y ser exitoso con ella. No sé si me gusta o no me gusta exactamente que no te digan muy profundamente o muy de raíz el por qué está buscando hacer esto. Creo que lo dejan un poquito ambiguo y creo que eso también, está bien, pero tal vez me hubiera gustado más el entender por qué estaba exactamente haciéndolo, pero obviamente la única manera en que puedo conectarlo es esto con lo de la mamá. Pero en fin, y ya al final obviamente esto de que el personaje de Christoph Waltz, Heinrich Harlander, pues decide pues poner dinero en su investigación, invertir en él y en todo lo que él necesite. Creo que me parece algo interesante que va a llevar obviamente a la creación del monstruo, y ya, eso visualmente está muy bien hecha. Y otra vez, este primer acto nos está estableciendo la paleta de colores, la manera en que se va a dirigir la película en todo momento y en todas direcciones. O sea, la manera en que va a estar el ritmo de esta película, cómo va a ser el ritmo de la película, también me gusta eso. Entonces, como usted dice, sí, es una película de 2 horas y media, pero al estar en Netflix creo que también uno puede decir, capítulo 1, y la ves y le puedes poner pausa cuando sale el 2, te vas a comer algo, yo qué sé, y te tomas tu pausa o lo ves el día siguiente y como que no le pierdes nada. Entonces yo creo que eso también es bastante inteligente, pensándolo en la manera moderna y bueno, en la manera en que, sabiendo, yo creo que esto era un producto pagado por esta empresa y donde iba a vivir su película, que tal vez es que decide hacerlo de esta manera. Entonces yo creo que está bien pensado y bien ejecutado esto de tenerlo en 3 partes. Y bueno, ya hablaremos de los siguientes acontecimientos, pero yo creo que la estructura en general, la fotografía y la manera en que está dirigida, fotografiada, creo que está muy bien hecha hasta este punto. Así es. Y precisamente con la aparición de este hombre, Heinrich Harlander, es que regresamos como tal a ese hermano del cual Víctor se separó, que es William, ya que descubrimos que como tal Harlander encuentra a Víctor más que nada porque su hermano William le habló de él, ya que William está comprometido con la hija de este señor,
que como tal es Elizabeth, que es interpretada por Mia Goth. Por cierto, Mia Goth no solamente interpreta a Elizabeth, también interpreta a la mamá de Víctor. Aunque yo creo que allí Guillermo del Toro fue muy astuto, que la mamá casi siempre aparece con un velo, casi como si fuera una viuda o algo así. Y por eso como que en un principio no te queda muy claro, además de que pues deben haberla avejentado con el maquillaje. Es precisamente a través de William que este hombre encuentra a Víctor. Queda sorprendido con su investigación, con este experimento que él hace delante de la academia y dice, pues a mí sí me convenciste, entonces te voy a dar dinero para que sigas investigando. Pero cuando entra precisamente el personaje de Elizabeth en escena, y de hecho esta Elizabeth es muy distinta a la del libro, y me gusta el cambio, creo que funcionó bastante bien, porque en el libro Elizabeth como tal sí es interés romántico de Víctor, pero aparte es su prima, por aquello de que en el siglo XIX era muy común que estas familias ricas se casaran entre primos. Aquí deciden pues no darle ese vínculo familiar y encima mejor. de eso, ya como tal es la prometida de William, y por allí se da una especie de triángulo amoroso que no dura mucho tiempo y tampoco termina de explotarse, porque a fin de cuentas, aunque Víctor sí empieza a manifestar mucho interés por esta chica, me gusta que ella como tal no. Ella sencillamente no, pues yo soy una mujer que ya está comprometida y pues como que dice, quien tiene interés en ti es mi papá, no tanto yo. O sea, que como que ella lo ve más como un científico loco, ¿no? Como lo que es realmente. Entonces digamos que allí es meter un elemento de conflicto y discordia como tal a la mezcla. Pero bueno, pues sí, Víctor va a seguir persiguiendo este experimento. Digamos que ese mismo concepto que él ya mostró en la academia con este torso, esta cabeza, este brazo, que me gusta que él mismo explica. O sea, estas son partes de cuerpo de distintos hombres, no es un solo cadáver. Y parte de lo que les presume es eso, cuando digamos que lo echa a andar. Dice, pues es el cerebro de un hombre utilizando el brazo de otro y respondiendo a mis instrucciones, ¿no? Y la película dedica bastante tiempo a mostrarte cómo va a llevar a cabo ese experimento que va a derivar en la creación del monstruo o de la criatura. Y me gusta que como tal, digamos que es algo gigantesco en cuanto a que, ok, se van a vivir a esta especie de entre torre y castillo. Es como un castillo muy, muy alto, que está de hecho construido pues junto a un acantilado que da al mar. Y me gusta que como tal, pues no es este experimento muy genérico en donde vamos a poner el cuerpo sobre una plancha y le vamos a conectar unos cables y vamos a esperar a que caiga el rayo. O sea, sí están todos esos ingredientes, pero aquí digamos que la máquina que utiliza para crear al monstruo es monumental, porque en sí el castillo per se es la máquina, ¿no? O sea, cómo tiene que escalar hasta la punta más alta de la torre y allí colocar este aparato que es pues pues no es el pararrayos, pero sí es el pararrayos, es lo que tiene que atraer el relámpago. Y pues él ya crea estas como baterías, ¿no? Tiene esas dos baterías pequeñas que son con las que anima el primer cuerpo, pero dice, si esto se supone que va a ser algo, llamémoslo permanente, pues hace estas baterías gigantescas. Y como tal también descubrimos que el interés de Harlander en este experimento se debe a que él está muriendo. Él sabe que no le queda mucho tiempo y en sí él pues como que tiene la idea de que Víctor utilice este experimento para prolongar su vida, pero no en su cuerpo. Su intención es que cuando él muera, pues Víctor extraiga su cerebro y lo coloque en el nuevo cuerpo, en el cuerpo del monstruo, para que pues digamos que él pueda continuar viviendo de esa manera. Y esto es lo que atrae como tal el conflicto entre estos dos personajes. Y dentro de lo que cabe también precipita que el experimento del monstruo salga como termina saliendo, que en un principio Víctor piensa que es un fracaso porque, ok, sí lleva a cabo todos los pasos, pero digamos que
por ahí mientras estaba forcejeando precisamente con Harlander, se le cae precisamente uno de estos receptores, que son los que tienen que conducir la energía eléctrica, ¿no? Y queda chueco, o sea, queda útil, pero queda chueco. E incluso por allí parece que el experimento sale mal, porque incluso esa punta como que se incendia, ¿no? Empieza a sacar chispas. Y vemos que Víctor pues queda muy frustrado de esta experiencia, piensa que fracasó, que todo ese dinero se gastó prácticamente para nada, pero pues se lleva la gran sorpresa al día siguiente cuando pues despierta para descubrir que... Buenos días. Ajá, buenos días, ahí está de pie, literalmente al pie de la cama, pues la criatura, ¿no? Aquí quiero preguntarle, señor Pereira, ¿qué le parece el diseño de la criatura? Porque yo sí me he encontrado con comentarios que dicen que no les gusta, que no entienden por qué parece que últimamente existe esta obsesión de hacer estos monstruos guapos. Señor Erasmo, usted la comparte por lo que estoy escuchando, pero... Bueno, es que es muy diferente a todos los monstruos que se han visto antes. Yo creo que está como que muy simétrico, y si estás tomando muchas partes de diferentes personajes, no voy a entender cómo el doctor Víctor Frankenstein va a poder hacer algo así tan simétrico como termina realizando estas ataduras de varias partes para hacer algo tan atlético y de la manera en que se termina viendo. Entonces yo creo que de esa manera es que lo encuentro un poco extraño. Me causa bueno, obviamente creo que para no hacerlo tan complicado y tan difícil el poder, yo creo, poner el maquillaje, es que no se ve más como, si para mí parece más piel, más que fueran partes completas de personas. O sea, como que alguien tuvo un accidente, no sé, se quemó porque estuvo en una casa o en un incendio, y entonces tuvimos que ponerle piel de varias personas, porque pues, como le comento, o sea, parece que todo viene como de... O sea, no parece que esto sea de una... De 20, 30 personas. Parece que nada más estoy tomando la piel de 20, 30 personas y la estoy poniendo en el mismo modelo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que no me termina de agradar. Ya después, sí termina siendo como muy atlético, muy atractivo. Digo, no es que me moleste, la verdad. Dura muy poco donde está... Bueno, no poco, pero... que durará como una 10-15% de la película, con muy poca ropa el monstruo, y ya después se cubre con gabardinas, etcétera, y yo creo que eso no termina siendo tan problemático. Pero para mí más el diseño que le comento se parece a un poquito más a... ¿Cómo se llama el que cantaba esta canción de Somebody That I Used to Know? Agoté. Se parece más a eso que alguien como que lo pintó para mí. Pero bueno, nada más ese sería como mi único comentario. Me parece más la manera en que hacen sus ojos, que ahí sí se ve que parece que es uno diferente del otro, y hasta cuando hay luz, uno se ilumina de una manera diferente que el otro. O sea, parece que hasta uno es como de cristal o de vidrio. Entonces eso me termina gustando. Por lo demás, creo que hasta aquí vamos muy bien. Y como usted comenta, esto de que Elizabeth pues simplemente no muestra ningún tipo como de acercamiento o de atracción por Víctor, eso me parece perfecto. O sea, de que él como que, digamos, se empieza a obsesionar un poco con ella. También me parece extraño que nunca nos comentan que él tuvo algún otro tipo de relación o que intentó tener relación con alguna otra mujer, pero no me había dado cuenta de lo que usted comenta, y también lo estoy leyendo, eso de tengo que ver entonces la película otra vez, de que la mamá es interpretada por la misma actriz, y que entonces yo creo que por eso que cuando se la encuentra y la ve, pues genera acto psicológico, ¿no? De que se quiere enamorar de la mamá. Y bueno, eso creo que está muy bien entonces realizado por Guillermo del Toro. Y me gusta mucho que el personaje de Christoph Waltz, eso, ¿no? Que
sí lo vi venir y no lo vi venir. O sea, no pensé que fuera tan urgente el que fuera a decir me estoy muriendo y me estoy muriendo rápido y necesito que me construyas un cuerpo, sino yo creo que estaba así como cualquier millonario o multimillonario que existe hoy en día, ¿no? Que tal vez haría lo mismo, le pondría todo su dinero a alguien para alcanzar la inmortalidad. Yo pensé, bueno, pues el señor Henrik Harlander tiene los millones de los millones y lo único que quiere hacer es vivir para siempre. Entonces le va a dar la oportunidad a Víctor de poder hacer 2, 3, 4, 5 monstruos y ya que lo perfeccione ahora sí que lo puedo utilizar en mí. Yo pensé que iba a ser más por ese lado y que por eso lo estaba financiando. No que fuera tan urgente de, ¿sabes qué? Ese monstruo que estás haciendo es mi manera de escapar de esta enfermedad. Así es que te pido que me pongas mi cerebro en él. Y también me gusta, ¿no? Que es una enfermedad que pues no permite eso, porque le dicen, no, es que es demasiado sífilis. Tarde. Ajá. Sí, le dices, tus órganos ya no son útiles. Ajá, y en este caso, si nada más quisiéramos aún poner solamente el cerebro, me gusta, ¿no? Que te revela, ¿no? Que se quita, tiene una peluca y se le ven ya estas manchas en la cabeza, entonces como para indicarte que también ya se ha envenenado también en su cerebro y que pues ya no hay nada que hacer. Sí, porque aparte está consumiendo mercurio. Exactamente. Entonces, se me hace muy inteligente la manera en que han llevado esto y me gustó eso que comenta, que digamos tal vez sí pudo haber o no un triángulo amoroso, pero para mí, para que en verdad sea un triángulo amoroso, el hermano tendría que haber sabido que Víctor quería darse a su prometida y eso nunca pasa, entonces eso también me gusta, ¿no? Y bueno, ya comentaremos en qué dirección termina yendo Elizabeth. Pero me gusta eso, que como que de tajo lo detiene, le dice, ¿sabes qué? O sea, estás loco, o sea, aparte eres un egomaníaco, egocéntrico, no, o sea, no va a pasar y yo ya estoy prometida, así es que no me estés molestando. Hasta este punto que ya casi vamos a la mitad, vuelvo a decir, me sigue gustando y como es la primera vez que estoy viendo esta adaptación de esta obra que yo nunca había leído, me sigue sorprendiendo a dónde nos está llevando esta historia. Ok, sí, yo creo que un buen giro de la historia es precisamente el del personaje de Christoph Waltz, porque como le revela muy pronto que en sí él se dedica a comercializar armas, yo pensé que la finalidad de financiar a Víctor era que le creara una especie de soldado inmortal. Pero me gustó que no se fue por esa ruta, que hubiera sido muy sencilla y que fuera más bien eso. Es sencillamente un hombre rico que está muriendo y ahora está obsesionado con encontrar una manera de eludir precisamente a la muerte. Y me gusta también mucho cómo termina saliendo de la historia su personaje, ¿no? Que pues en sí a él le molesta cuando Víctor le dice, pues no, incluso si quisiera hacerlo, no puedo por eso, porque por estar consumiendo mercurio, pues te has estado envenenando. Entonces, no puedo, tus órganos ni siquiera servirían para este propósito. Ahora, en lo que respecta al monstruo, me gusta que Guillermo del Toro decidió hacer su propio monstruo en lugar de copiar alguno de los que se ha visto antes. Pero fíjese, a mí me recuerda mucho en estas primeras apariciones a los ingenieros que aparecen en Prometheus. De hecho. Por aquello de que es muy alto, muy delgado, muy blanco. De hecho. Y es que la verdad termina viéndose más bien como un solo cuerpo que tiene por allí pues como surcos, cicatrices, qué sé yo, a una criatura ensamblada con partes de distintos cadáveres, que es pues como lo describe la novela. La novela de hecho enfatiza que por ser una criatura pues allí creada con partes de aquí, partes de allá, resulta totalmente grotesca. De hecho, resulta tan grotesca que cuando el propio Víctor logra darle vida, pues él queda tan aterrado, o sea, como que es cuando ahí le cae el 20 de Dios mío, ¿qué he hecho? Pues él decide efectivamente, pues voy a prenderle fuego a todo esto. En la novela no lo hace en un castillo, por cierto, allí lo hace. Casi es un experimento estudiantil. Dice, pues voy a prenderle fuego a todo y voy a huir, voy a regresar a casa de mis padres, me voy a olvidar de todo esto y voy a vivir feliz. Y allí deja al pobre monstruo. Aquí vemos que en sí, él sí decide dedicarle tiempo
a descubrir a esta criatura, ¿no? Descubrir cómo funciona, qué puede hacer y demás. Y vemos que como tal ahí es en donde él empieza a manifestar el trauma del papá, porque él empieza a mostrarse muy exigente con esta criatura que parece, en un principio parece no tener mucha inteligencia. O sea, lo único que sabe decir es Víctor, y lo repite una y otra vez. Y vemos que al propio Víctor esto lo saca de quicio muy pronto, que empieza a reclamarle, bueno, es que ¿por qué no aprendes a decir otra cosa? ¿Por qué solamente repites mi nombre? Y lo sigue a todas partes y lo empieza a imitar. Y lo que en un principio para Víctor Frankenstein parece ser algo muy padre, termina por convertirse en una experiencia muy odiosa, ¿no? O sea, como que muy pronto dice, no puedo lidiar con esta criatura porque como que no encuentro qué hacer con ella. No puede ser ni siquiera un sirviente porque no sigue órdenes. Y para colmo se empieza a asustar de que descubre que es muy fuerte. O sea, tiene una fuerza sobrehumana. Vemos que puede tomar una de estas varillas metálicas con la que está tratando de hacerlo obedecer y pues la dobla con mucha facilidad. Que allí cabe preguntarse, ¿por qué no pudo arrancar las cadenas que están en la piedra donde lo tiene atado, ¿no? Yo creo que si puede doblar una varilla con esa facilidad, pues podría arrancar la cadena de la piedra. Pero bueno, vemos que decide conservar al monstruo si bien no sabe qué hacer con él. Y precisamente él no le transmite ni a William ni a Elizabeth pues que ya falleció el papá, sino que me parece que por ahí incluso nada más les dice no está, como si hubiera salido. Y precisamente llegan William y Elizabeth a visitarlo. Y él tiene oculto al monstruo, pues entiendo que es como un sótano, unas catacumbas, algo así. E incluso por allí pasa como que el drenaje. Y mientras él se va a un lugar apartado a hablar con William como para decirle, creo que me metí en un problemón. Descubrimos que el monstruo que sigue llamando constantemente el nombre de Víctor, pues atrae la atención de Elizabeth, quien baja y lo descubre. Y ella, antes que aterrarse, como que siente mucha curiosidad. Yo diría que incluso como que se compadece de, pues, ¿qué es esto, no? ¿Qué clase de criatura es esta? Porque se da cuenta que parece ser una criatura totalmente confundida y asustada. O sea, que no entiende quién es, qué está pasando a su alrededor. Y pues lo único que sabe decir es Víctor. Y encima, ella piensa que todas estas cicatrices que tiene son porque Víctor lo ha estado maltratando. Que bueno, sí lo ha estado maltratando, pero como que ella no ata los cabos de que es porque Víctor unió distintas partes de distintos cuerpos. Y me gusta que como tal, lo primero que hace Elizabeth es confrontarlo, ¿no? O sea, ¿qué es esa criatura que tienes abajo y qué has estado haciendo con ella? Y es cuando Víctor como que se desespera y dice, bueno, parece ser que este es un experimento que no sirvió para nada. Pues no me queda sino mandar lejos a estos dos, ponerles un pretexto de que tienen que irse de aquí y yo tengo que encontrar una manera de destruir a mi creación, porque pues no me gustó, sencillamente no me gustó el resultado. Y vemos que él procede a destruir, pues no nada más a la criatura, él decide destruir todo el castillo. Que allí cabe preguntarse de dónde sacó tanto queroseno o lo que sea que está regando. Porque es muchísimo, es muchísimo. Y pues su idea es esa, es destruir este lugar entero, prácticamente derrumbarlo, con la esperanza de que en la explosión y el derrumbe muera también la criatura. Allí lo que se me hace muy curioso es que cuando ya está llevando a cabo este plan, y ya prendió el fuego, cuando él pues va de salida de la propiedad, sigue escuchando los gritos del monstruo, que está muy asustado. Y da la media vuelta y como que dices, ¿a poco ya le remordió la conciencia? Y dice, no, pues tengo que salvar al monstruo. Y yo creo que es muy realista esta escena en donde él abre las puertas y precisamente al dejar entrar tanto aire, pues causa una explosión. Descubrimos que es precisamente por eso que en el prólogo de la historia ya no tiene una pierna y usa una prótesis. Y prácticamente pues es en donde se parte como tal la historia, en donde termina el relato de Víctor y empieza
el relato de la criatura, que descubrimos que en esa línea del futuro donde Víctor está en el barco, pues la criatura ya logró colarse precisamente hasta el camarote del capitán y le dice, pues ¿sabe qué? Ya escuchó todas las cosas malas que tiene que decir Víctor de mí. Ahora se va a sentar y va a escuchar mi historia, va a escuchar qué pasó conmigo de ese punto en adelante, después de la explosión del castillo. Y esta parte me gustó mucho porque aquí Guillermo del Toro decide seguir muy de cerca lo que relata Mary Shelley. Descubrimos que como tal la criatura sí es inteligente. Sencillamente no tuvo a un creador que estuviera dispuesto a enseñarle pues todo lo que tenía por descubrir del mundo. O sea, Víctor creyó que esta criatura despertaría siendo inteligente, no solamente inteligente, sino también obediente. Y descubrimos como tal, bueno, venimos a subrayar esto de que la criatura no puede morir. Si es herida, pues como si fuera Wolverine, tiene factor de regeneración. Cualquier herida que le hagan se sana muy pronto. Y descubrimos que como tal, él sí logra huir de este incendio, utilizando precisamente ese desagüe junto al cual él vive. Y se encuentra a sí mismo en el bosque. Descubrimos que, por ejemplo, y eso viene directamente del libro, que los animales no le tienen miedo, no solamente por su aspecto y su tamaño, sino que pues, parecen verlo como un animal más. Y llegamos a este punto en donde él decide refugiarse en una cabaña que está precisamente allí en medio del campo, que es habitada por una familia. Vemos que es una familia que es una pareja, tienen 1 o 2 hijos, me parece, y vive con ellos el abuelo, que es el padre del señor, que es igual que en la novela, es un hombre ya de edad muy avanzada y que está ciego. Y él, el monstruo, pues empieza a vivir con ellos, pero él se oculta en lo que sería como el cimiento de la casa y también el granero, que vemos que aquí como tal tienen un molino, pero el molino ya no sirve. Entonces, como no entran muy seguido al molino, él puede vivir allí. Y él los mira y los escucha a través de los tablones, porque esta es como una cabaña medio mal hecha. Y él se convierte en un benefactor, porque digamos que él empieza a ver en esta familia una dinámica que él nunca tuvo con Víctor, que es una dinámica en la cual hay afecto. Y él sobre todo le empieza a coger mucho cariño al abuelo, porque entiende que es como el individuo más vulnerable de esta familia, por aquello de que no puede ver y ya no se puede mover gran cosa. Y precisamente descubrimos que también es una criatura gentil, que dice, bueno, yo veo que están tratando de juntar leña porque viene el invierno. Entonces él, que al parecer no tiene necesidad de dormir, pues pasa toda la noche juntando leña en el bosque y se las deja afuera de su casa, y todo lo que necesitan. Ahora sí que la familia se va a dormir y cuando despiertan el monstruo ya hizo el trabajo que ellos tenían que hacer, y empiezan a referirlo como el espíritu del bosque, ¿no? Como que es una presencia sobrenatural que les está ayudando. Pero la criatura tiene mucha la inquietud de rebelarse ante ellos, ¿no? De formar parte de su familia, incluso por allí lo menciona. Pero teme que lo rechacen, pues más que nada por su naturaleza, porque él sí se entiende a sí mismo como un monstruo. Pero esto cambia cuando pues la casa es atacada por lobos. Los lobos matan a algunos cuantos de sus borregos. Y cuando llega el invierno descubrimos que toda la familia, excepto el abuelo, se van a ir a las montañas, al parecer porque piensan cazar a los lobos. Entonces el abuelo se va a quedar solo pues allí. Él les dice que no se preocupen, que él va a estar bien. Y es cuando descubrimos, y me gusta mucho esta parte, que el abuelo todo el tiempo ha estado consciente de que hay alguien más viviendo con ellos y que se está ocultando precisamente en el molino. O sea, él nunca se ha creído ese cuento de el espíritu del bosque. Espíritu. Ajá. Y como no lo puede ver, y esto ocurre igual en la novela, pues lo acepta. O sea, lo acepta, como dice, pues te escuchas como alguien que ha sufrido mucho, como alguien que ha sido herido. O sea, no está del todo ciego, porque le menciona, ¿no? O sea, traes el abrigo de un soldado. Eres un soldado, estuviste en la guerra, te lastimaron en la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y es precisamente el abuelo
el que lo empieza a educar, el que le empieza a enseñar a hablar, le enseña a leer. Vemos que tienen como tal una colección de libros. De hecho, el libro importante de la novela, que es el Werther de Goethe, ese no está aquí. Pero me gusta mucho este detalle de que tienen como tal, pues me imagino una colección de poemas de Percy Shelley, porque por allí el monstruo recita el poema de Ozymandias, que híjole, ese me pareció un guiño padrísimo, tomando en cuenta pues cuál es la naturaleza de Percy Shelley, ¿no? Y vemos que como tal es igual que en el libro, toda esta parte es como en la que te enamoras del monstruo, en donde te das cuenta de que pues no es un monstruo realmente, es una criatura muy sensible y muy inteligente, y que en realidad lo único que quiere es encajar, es encontrar un lugar en el mundo con gente que lo acepte. Y Exacto. parece que exactamente al lado de este señor ha encontrado pues eso. Pero bueno, también es alimentar ese factor de tragedia que va a ocurrir más adelante. ¿Qué le parece esta parte, señor Pereira? Usted también tiene esa preocupación y es por lo que vive, ¿verdad? No, señor Pereira, para nada. Me gustó muchísimo esa parte de que al principio y a través de lo que vamos de la mitad de la película, y como usted comenta, está en el futuro, está en el Polo Norte, en esta embarcación danesa. El monstruo ya se ha despachado. La primera pasada se echó como a 6, y entonces y en la siguiente cuando aborda se echa como a otros 6. Entonces me gusta que dice, momento, o sea, yo estoy aquí, pero si lo ves con detenimiento, cuando aborda la primera vez, o sea, no le toca pelo a nadie hasta que alguien lo empieza a atacar. O sea, nada más se está defendiendo, o sea, le está partiendo cabezas simplemente de aquellos que lo atacan. O sea, no es que se esté tratando de deshacer de todos como si fuera Rambo o un One Man Army en alguna de esas películas de los 80s, 90s. Entonces eso me gusta muchísimo. Y como usted comenta, me parece hasta jocoso eso de momento. O sea, él ya te contó todas las cosas como que feitas de lo que soy. Te voy a contar mi versión de las cosas. Y bueno, y tú dirás así como casi como si fuera un juez. Y todo eso que usted acaba de describir de lo que pasa en esta cabaña con la familia de este señor, del abuelo. Después eso, ¿no? Yo creo que antes de que se revele a él, eso de pues ver interacciones como es una familia, como sería un bebé. O sea, los bebés casi nunca, o sea, son más observadores que participadores al principio de su vida. O sea, o cualquier persona, bueno, obviamente cualquier persona cuando éramos bebés, observamos más que participar. Entonces el estar descubriendo las dinámicas que están pues pasando al día con día en la familia, yo creo que eso es lo que está aprendiendo muchísimo la criatura. Y ya después, como usted comenta, todos se van. Y bueno, antes de irse, él dice, no, pues quiero y no quiero que sepan quién soy. Llegan los lobos, él ve cómo se despachan a los lobos y dice, bueno, momento. O sea, no puedo revelarme así porque es lo que van a pensar. Van a pensar que soy una amenaza, van a pensar que soy algo diferente. Ya me trataron de tirar, ya más bien ya me echaron bala cuando me escapé del incendio. Entonces, pues creo que sería algo muy tonto de mi parte. Me gusta esto que el abuelo pues lo acoge, le dice, tú tienes miedo, o sea, eres una persona que has pasado por muchas cosas. Lo educa. Y me gusta eso que también que le dice, ¿no? No es que tengo sueños, pero son sueños como de muchos lugares, de muchas personas. O sea, como que todo estos pedazos de los cuerpos que han sido pues atados uno con el otro, pegados, como que no es que uno esté dominando, sino que como que todo está un poco influyendo en la manera en que él es. Y yo creo que esto hace que obviamente simplemente entre él mismo en conflicto del no saber quién es. Obviamente el que pueda ser herido y sane también es algo que le parece algo súper extraño.
Entonces todo este tipo como de cosas que le están sucediendo, pues llega a entender y eso que el abuelo le explica, o sea, como, pues es que básicamente no es que tú hayas querido estar aquí, sino simplemente fuiste puesto en este mundo y estás tratando de ver de qué manera puedes lidiar con él o de ver de qué manera pues puedes salir adelante. Entonces me gusta mucho esta manera en que está escrita toda esta sección y también la resolución y que bueno, él decide tratar de encontrar a Víctor y después regresa con el abuelo y pues los lobos regresan. Entonces eso, ¿no? De que pues obviamente otra vez tiene que huir porque pues los lobos terminan matando al abuelo y la familia regresa y otra vez lo empiezan a disparar. Y se da cuenta, ¿no? De que básicamente pues lo vencen los familiares del abuelo. Y él dice, no, no sé ni cuánto tiempo estuve muerto, pero en algún punto me volví a levantar. Entonces ahí como que se vuelve su obsesión el decir, no, es que Víctor de una u otra manera tiene que pues pagar, pagar las cuentas porque pues si él me creó, él tiene que hacer algo al respecto acerca de esto. Y entonces es como que la manera en que nos llevan en una muy buena dirección para la última tercera parte de la película. Sí, en sí, bueno, este episodio, digamos, en donde llegamos a conocer a detalle a esta criatura, pues sí tiene su final trágico, cuando, pues eso, por él por haberse ido precisamente al castillo a tratar de descubrir quién es y sobre todo quién lo creó y dónde lo puede encontrar, pues cuando regresa, pues ya descubre que se le adelantaron los lobos. Uh-huh. Y para colmo, pues se da esta situación en donde la familia regresa justo en el momento en el cual él está sosteniendo el cadáver del abuelo y piensan pues que él lo mató. Uh-huh. Y su reacción es empezar a dispararle. Y eso, o sea, en realidad ya no, al darse cuenta de que nunca tuvo la posibilidad de formar parte de esta familia y que quizá nadie nunca lo vaya a aceptar, decide buscar a su creador. Al fin de cuentas, pues encontró una carta dirigida a él ahí medio chamuscada en el castillo. Entonces decide ir a buscarlo y descubrimos que pues Víctor como tal ya se olvidó. Bueno, entre que se olvidó no se olvidó de todo este asunto. O sea, en sí él decidió seguir adelante con su vida. Está viviendo con su hermano y también con Elizabeth. Uh-huh. Prácticamente llevando una vida de aristócrata. Y es precisamente en una especie de fiesta que están llevando a cabo una noche en esta mansión que entra otra vez en escena el monstruo. El monstruo lo encuentra y confronta a Víctor, pues prácticamente con esta famosa exigencia de que, ok, tú me creaste y yo estoy solo en el mundo, entonces necesito que me hagas una compañera. A lo cual, exactamente como ocurre en el libro, pues Víctor se rehúsa porque, pues dice, ya creé una monstruosidad, no estoy dispuesto a hacer otra, y sobre todo como que evalúa, es que la consecuencia de hacerlo es qué pasa cuando empiecen a procrear, ¿no? O sea, van a salir más de ustedes y pues no, o sea, como que ya está muy arrepentido de lo que hizo, y claro que la criatura no va a reaccionar bien, ¿no? O sea, y me gusta mucho cómo se lo echa en cara, bueno, si no eres capaz de darme amor, entonces yo te voy a dar a ti terror. Y descubrimos que, bueno, igual allí muy convenientemente, mientras están teniendo este intercambio, Elizabeth vuelve a escuchar al monstruo. Va y asoma Víctor ya está peleando como tal con el monstruo y por allí se le cayó la pistola. Yo creo que es muy iluso tomando en cuenta que él ya sabe que el monstruo no puede morir. Pero al darse cuenta Elizabeth de que él quiere dispararle al monstruo, ella decide interponerse. Y a quien Víctor mata es a Elizabeth. Aquí igual es desviarse muchísimo de los acontecimientos del libro, pero me sigue gustando bastante. Pero ahí nada más, y le tengo yo una pregunta para que no se me olvide. ¿Usted cree que, en esta versión de la película, usted cree que Víctor, a propósito, al saber que no puede matar a la criatura, y que Elizabeth no quiere ser de Víctor, a propósito la mata? Puede ser, sí, también me quedé pensando eso, sino más bien allí Víctor lo que está haciendo es descargar esa frustración de que antes intentó que Elizabeth dejara a su hermano por él y fue rechazado, y no solamente eso,
a quien ella, digamos, por quien ella parece sentir afecto, pues es por la exacto. criatura. O sea, él ve a la criatura como un monstruo, pero Elizabeth le dice, no, el monstruo eres tú, porque tú lo creaste y, pues, no, parece que no estás abrazando la responsabilidad, o no te quieres hacer cargo precisamente de tu creación. Y me gusta mucho cómo, pues en sí el monstruo, muy al estilo de la criatura de la Laguna Negra, una cosa así. se lleva a Elizabeth en brazos, que incluso le dice, pues llévame contigo. Y salen de esta mansión y todo mundo se queda impactado. Y Víctor es cuando decide, no, pues tengo que perseguir a la criatura y tengo que encontrar una manera de destruirlo. Y lo sigue hasta una cueva que es en donde termina quedándose el cuerpo de Elizabeth. Y es cuando la criatura igual pues le dice, no, ok, no, yo no puedo morir. Y tú no tienes una manera de matarme, entonces ahora yo voy a ser tu amo y te voy a obligar a que me persigas. Y técnicamente, bueno, quien haya asomado el libro, ahí es en donde se queda la historia. O sea, Mary Shelley lo deja con un final abierto en donde, pues, Víctor está enfrentando la tragedia de la muerte de Elizabeth y decide que recae en él la tarea de destruir a este monstruo de alguna manera y pues sí, se va a perseguirlo prácticamente hasta el fin del mundo. Pero digamos que en este caso Guillermo del Toro fue muy ambicioso y él sí decidió darle como tal un final a esa historia que, insisto, en la novela queda prácticamente abierta y descubrimos que igual pues decide perseguirlo hasta el último rincón del mundo, que en este caso es el Polo Norte, pues con la intención de destruirlo, ¿no? Y en realidad esto termina siendo una especie de juego en donde Víctor constantemente está tratando de destruir a la criatura y fracasando en su intento, y la criatura pues sigue huyendo, pues prácticamente para eso, para obligarlo a que lo persiga, a ver quién destruye a quién primero, ¿no? Y vemos lo que ocurre exactamente antes de que la tripulación danesa encuentre a Víctor, que tienen una confrontación más. Víctor intenta destruir a la criatura con dinamita. Y me gusta mucho que la criatura hasta dice, ¿crees que con eso me vas a destruir? Y él mismo agarra la barra de dinamita y le dice, pues a ver, préndela y córrele. Que por cierto, para hacer solamente una barra de dinamita, pues el tamaño de explosión es considerable. Y pues descubrimos que en realidad no funciona el plan, más allá de achicharrar al monstruo un poquito. Pues no, la explosión tampoco es suficiente. Y es allí precisamente después de la explosión, después de este enfrentamiento, en donde el capitán encuentra a Víctor, lo suben al barco, tienen la primera pelea con la criatura y ahora sí digamos que ya hicimos ese círculo completo hasta este punto que va a servir como epílogo, en donde ahora sí, Víctor y la criatura tendrán esta última confrontación. Tú no sabes si pues, la criatura por fin va a matarlo para cobrar venganza o qué se supone que debe ocurrir. Y a mí me gustó mucho lo que Guillermo del Toro decide presentar aquí. Que tienen esta historia en común. Víctor creó a esta criatura no puede morir, no puede ser destruida, lo resiente por haberlo creado. Al mismo tiempo Víctor resiente a la criatura porque siente que arruinó su vida. Pero me gusta mucho que este último intercambio que tienen, pues en realidad es el momento en el cual ambos terminan por perdonarse. Y que como tal pues deciden dejar de pelear, como que se sinceran sobre pues qué sienten cada uno de ellos. Y me gusta mucho que como tal pues deciden no darle un final feliz a Víctor como tal, porque otras versiones pues sí se inclinan por ello, ¿no? Ok, sí, Víctor a lo mejor no hizo las paces con el monstruo salió de la historia y Víctor va a seguir adelante con su vida y va a vivir feliz de aquí en adelante al lado de Elizabeth. Pero aquí me gusta que como tal, pues Guillermo del Toro decide como tal
presentar totalmente a Víctor como el villano de esta historia, como que él es verdaderamente el monstruo. Y es un personaje con el cual en realidad no terminas de empatizar ni siquiera en este punto, ¿no? Porque tiene muy pocos elementos que puedan contribuir a su redención, ¿no? O sea, en sí, yo diría que el personaje ni siquiera termina de redimirse, más bien como que termina de aceptar su error y sobre todo su responsabilidad ante esta criatura, y a su vez, pues la criatura termina de perdonar a Víctor por haberlo creado, y él sí va a seguir adelante pues con su existencia en este mundo, una existencia, bueno, digamos que va a quedar allí suelto, pues en busca de sentido. No sabes qué va a pasar con él, pero yo considero que es una resolución muy interesante. ¿O a usted qué le pareció? Sí, nada más para cerrar primero con Elizabeth. Me gusta eso, ¿no? De que cuando va a morir, ella explica o le comenta al monstruo de que, bueno, ella no se sentía también parte como de este mundo, como que se sentía que no sabía dónde pertenecía y que ella se sentía más parte como de lo que termina viendo reflejado en el monstruo más que en otro lugar. O sea, como que el haberse comprometido, el querer casarse con William era simplemente porque pues era básicamente por inercia de estoy en este mundo, no sé dónde encajo, pero pues esto es lo que parece ser lo más cercano a lo que se espera de mí, entonces esto es lo que voy a hacer. Pero que queda, si no encantada, así como que entiende como que más o menos su lugar en el mundo o lo que quiere hacer o ser en el mundo después de conocer al monstruo. Entonces así como que digamos esta atracción termina como también siendo explicada de una manera que me parece bastante justa y bastante bien realizada. Y este final, que bueno, obviamente como usted dice, tal vez que no está en el libro, pero para mí que nunca había yo visto otra versión de final de lo que pasaba con Víctor y con la criatura, pues me termina gustando eso, ¿no? De que le pide perdón, o sea, se cae todo esto de ser el egocéntrico, el sabelotodo, el superior, siendo Víctor, pues tratando de ser humilde, tratando de eso, ¿no? De tratar de tener un poquito de redención y decir, pues siento el haberte traído aquí, ¿no? Ahora es como tu maldición, el tener que vivir y el tratar de tener una vida pues plena, y el poder estar aquí, descubrir y el poder pues ver qué es lo que te depara el mundo, qué es lo que te puede preparar y lo que te tiene pues en el futuro, un futuro que él ya no tiene, que el que estaba buscando esto, la inmortalidad para regalarse a la humanidad. Y eso, o sea, como usted comenta, terminan básicamente haciendo las paces. El monstruo baja del barco, libera a la embarcación porque estaban atrapadas en el hielo. Y el capitán dice, no, pues vámonos a casa ya después de que murieron tantos de la tripulación. Me parece un final bastante adecuado. Creo que hubiera sido injusto que Víctor de una u otra manera hubiera sobrevivido. Y toda esta última parte de la película, o casi una última tercera parte, lo que usted estaba diciendo, parecía un juego del gato y el ratón, de que Víctor pues estaba tratando de buscar al monstruo, y el monstruo pues le decía, me encuentras y tienes que tratar de matarme porque pues ya no quiero estar aquí, y si no lo haces te voy a aterrorizar, te voy a herir, no te voy a matar o no lo voy a intentar hacer tan rápidamente. Quiero que sufras para que entiendas el sufrimiento que estoy teniendo. Y básicamente pues algunas oportunidades que te muestran en la película lo termina, si no torturando, sí haciéndole bastante daño. Entonces eso yo creo que es bastante interesante cómo podemos ver la finalización de la película, la interacción entre todos estos personajes, que también eso me termina gustando. O sea, es una película que dura 2 horas y media, pero en verdad no pasa de 5 o 6 personajes principales y secundarios, donde podemos ver
todas las interacciones y todo lo interesante de que está pasando en la película, y entonces eso también como que lo hace que me interese yo más en lo que estoy viendo en pantalla, por lo cual el final a mí sí me termina gustando, y creo que hizo un muy buen trabajo Guillermo del Toro, y al decir todo esto, yo creo que es de esas películas de Netflix que pues siento un poquito así de pena de que en verdad no hubieran estado en salas de cine por un par de meses para que más gente pudiera verla, después de que gente pues como nosotros que la reseñamos podemos decir que podemos recomendar que vayan a verla. Obviamente la pueden ver en su casa ahora si tienen una cuenta, pero sí hubiera sido una de esas películas exitosas, yo creo, en taquilla, la verdad. Sí, en definitiva tiene muy buenos valores. Yo creo que la historia está muy bien contada. El hecho de que dure 2 horas y media, pues sí, le permite profundizar con mucho detalle en los personajes. Aunque estoy seguro que no habría faltado quien se quejara, es una película demasiado larga y que Sí. hay partes en donde quizás sí podría señalar, aquí ya está arrastrando un poquito o me pude haber ahorrado unos 10, 15 minutos si no me hubieran mostrado tantos detalles quizá de esta sección en donde ya está la criatura viviendo en la cabaña, pero la verdad me pareció una película muy bien lograda. La estética me recordó muchísimo Crimson Peak, que es una película de la que se critica, de la que se critica precisamente que se ve muy bien, pero que la historia quizá no es muy buena y que de cierto punto en adelante se torna bastante lenta, que quizás sí se pudo haber recortado un poquito para que resultara más ágil. Yo considero que, pues sí, a lo mejor pudo haber salido esto con una corrida un poquito más corta, pero pues eso no quita que te mantenga bastante entretenido. O sea, tú como espectador sí te quedas muy muy clavado con la historia de estos dos personajes y prácticamente al final muy al borde del asiento de ok, bueno, ya pasó todo esto, ¿cómo va a terminar? Y la verdad es que me encantó la resolución y yo creo que también la cereza en el pastel es que como tal la película viene a cerrar con una cita de Lord Byron, que bueno, allí ya metiste a la mezcla tanto a Percy como a Byron y bueno, yo creo que a Mary Shelley le habría gustado muchísimo, muchísimo ese detalle. Yo creo que las actuaciones en general están bastante bien. Yo creo que cuando llegue la temporada de premios, en definitiva, pues va a haber nominaciones para Guillermo del Toro. Seguramente también Jacob Elordi será nominado, que por cierto, a mí me hubiera gustado mucho que esta criatura hubiera sido interpretada por Doug Jones, que ha sido alguien muy recurrente en el cine de Guillermo del Toro. No sé por qué no fue él. Incluso tengo entendido que en algún punto el que estuvo contemplado para este personaje fue Andrew Garfield, pero al final pues al que le dan el papel es a este actor Jacob Elordi, que creo que hace un muy buen trabajo. El hecho de que sea muy alto le ayuda muchísimo también. Y también me gusta mucho que este es un monstruo que una vez que empieza a hablar, no solamente es muy articulado, sino que habla muy claramente. No recurre a este trato muy recurrente de que habla atropellado o que no puede hablar muy bien o tratan de imitar lo que hizo en su momento Boris Karloff. Me gusta mucho, mucho esta versión de la criatura. Entonces, pues sí, creo que es una película muy bien lograda, muy llamativa. Bueno, al venir de Netflix, pues sí, tiene que estar en sus servicios. Si esto hubiera llegado de parte de otro estudio u otra distribuidora, creo que habría sido un hitazo en cines, que no quita la posibilidad de que más adelante, si de verdad se gana esos premios, que yo creo que sí se va a ganar, probablemente la vayan a colocar en cines de cualquier manera, en cuyo caso me gustaría mucho verla otra vez, e incluso me gustaría mucho volver a asomar a ella en el propio servicio de Netflix. Que bueno, para ir cerrando esto, decía al principio del comentario que pues estos monstruos clásicos parece que están en una buena etapa, que están en un muy buen momento, porque bueno, aquí estamos platicando precisamente de esta adaptación de Frankenstein hecha por Guillermo del Toro. Ya dijimos, 2026 vamos a volver a ver este personaje en esta cinta titulada The Bride,
que va a venir dirigida por Maggie Gyllenhaal. Saludos, Saludos. Maggie. Y en donde de hecho Christian Bale va a interpretar al monstruo. Y ya se filtró cómo va a lucir el monstruo de Christian Bale. El suyo sí está más inspirado en el de Karloff. Quién sabe cómo vaya a venir esa película o qué corte vaya a tener, pero me llama la atención tanto por la directora como por el elenco. Pero pues también cabe señalar que este 2025 vimos a un Drácula muy interesante, que fue el de Luc Besson. En esta película que, bueno, como que les ha costado trabajo colocarla en Europa, pero acá ya se vio. A mí me gustó muchísimo su versión. Yo creo que es una película muy interesante que también juega muy padre con el concepto, prácticamente como lo está haciendo Guillermo del Toro aquí con el de Frankenstein. Al grado que me atrevo a decir, o sea, no sé si Guillermo del Toro haya visto en algún momento la Drácula de Luc Besson. Yo quiero pensar que no. Pero hasta parece como si fueran parte del mismo universo, la misma continuidad. Caray. Tienen mucho en común estéticamente hablando. Y igual me pareció muy llamativo. Y bueno, finales de 2024 también vimos el Nosferatu de Robert Eggers, que no hemos comentado aquí. Me gustaría que algún día lo hiciéramos. Entonces, ahí tenemos a Nosferatu, a Drácula, a Frankenstein, y ya viene la novia. Y en una de esas por ahí alguien da la sorpresa y dice: yo también quiero hacer a la momia. Y creo que es precisamente el propio Robert Eggers quien ya dijo que su siguiente proyecto es El Hombre Lobo. Entonces yo creo que ellos sin querer están haciendo lo que Universal se quedó con ganas con aquella película horrible de la momia con Tom Cruise, que pues tenía su pretensión de ser un universo. Esto no es un universo, pero a fin de cuentas estamos viendo proyectos muy interesantes con estos mismos personajes, ¿o no? Sí, pero tendremos que explicar por qué Christoph Waltz tiene entonces a un hermano gemelo que es un cura en la de Drácula, pero... Es verdad. Pero como usted comenta, yo creo que eso es harina de otro costal, pero cuando uno se dedica a hacer una película sin estar pensando en eso, en estar iniciando franquicias y otro tipo de cosas, o multiuniversos, etcétera, es que uno puede realizar películas de muy buena calidad. Ojalá que no, como usted dice, no intenten hacerlo ahora con todas estas películas. Habrá que ver la de Bride de Maggie Gyllenhaal. Y sí, tengo que ver las otras que comentó. La de Drácula de Nosferatu no las he visto. Hasta la de El último viaje del Deventer, o como se llama esa película, tampoco la he visto. Esa sí no se la recomiendo mucho, ¿eh? Bueno, pero ni la he visto. Entonces yo creo que está haciendo como un resurgimiento de esos clásicos, monstruos clásicos. Yo creo que eso está bien. O sea, el poder tener una visión diferente de cómo poder contar estas historias es muy bueno. Y no sé si lo último que yo quería preguntarle a ustedes, ok, esta es la visión de Guillermo del Toro, pero ¿hay algo que usted le hubiera quitado o le hubiera puesto que viene en la novela? Bueno, un detalle de la novela que creo que ninguna de las adaptaciones famosas ha abordado es que precisamente durante esta etapa en donde la criatura está viviendo en la cabaña, cuando empieza a leer un libro que es importantísimo al interior del libro, es precisamente Werther de Goethe, que como tal pues es una tragedia juvenil. Y más que nada es importante porque el monstruo empieza a sensibilizarse y sobre todo a verse identificado en el personaje titular, en Werther, que como tal pues es alguien que igual que él parece estar buscando aceptación. En el caso de Werther pues está buscando aceptación de una mujer que no corresponde a sus sentimientos y que está fuera de su alcance. Y el monstruo dice, pues es que igual que Werther, yo estoy tratando de obtener el afecto de estas personas que no saben que existo, pero yo quisiera formar parte de su familia. Y sí, o sea, yo creo que allí Mary Shelley encontró un paralelismo, supo meter un paralelismo muy interesante entre su personaje y aquel otro. Pero de allí en fuera, la verdad, ok, sí hay bastantes cambios con los personajes y con algunos detalles de la historia,
pero me termina gustando bastante. Al grado que yo diría que si he de poner en una balanza esta de 2025, la de los 30 y la de los 90 con Robert De Niro, yo creo que esta es la que me gusta más. Si bien también creo que Robert De Niro, pues que a fin de cuentas es un actorazo, dio un monstruo muy interesante y muy llamativo en su propia versión, pero esta yo creo que está bastante bien. Yo creo que en la posteridad será recordada como uno de los mejores trabajos, uno de los trabajos más monumentales de Guillermo del Toro. Y pues no, la verdad creo que no hay muchos más elementos del libro que yo habría decidido incluir aquí. Ok, muy bien. Sí, nada más me quedaba yo con esa duda porque, bueno, ustedes de esos que sí leyó la novela, entonces nada más para saberlo. Sí, pero creo que también el hecho de que Guillermo del Toro haya cambiado Werther por este poema de Ozymandias de Percy Shelley fue un detalle muy genial. Pero bueno, sí, muy, muy padres estos trabajos y muy padre esta versión de Frankenstein. Bueno, pues es con esto que estamos llegando al final de esta reseña. Muchas gracias por habernos acompañado. Si les gustó nuestro comentario, no dejen de compartirlo para ayudar a nuestro podcast a crecer. Señor Pereira, ¿en dónde pueden escuchar el resto de nuestros contenidos? En cualquier aplicación de podcast de Android, también de Apple. En soundcloud.com tenemos todos los programas, así es que ahí pueden entrar y están en listas, todo bien ordenado por cada uno de los programas aquí que tenemos de tecnología, de videojuegos, de música, de metal, etcétera, etcétera. También tenemos muchas cosas exclusivas en YouTube, así es que no duden también ahí buscarnos como Rotterdam Press. Así es, y también estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y Threads. Pueden dejarnos allí comentarios, hacer preguntas y también estar al tanto de los programas más recientes de nuestro podcast. Bueno, pues reitero el agradecimiento por habernos acompañado en este comentario y se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el horroroso señor Juanito Pereira y Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima.